Saludos desde Berlín en el Día del Señor, en esta jornada tan especial que tendríamos que dedicar al Señor en su totalidad. Y cuando digo en su totalidad me refiero a la profundidad con la que nosotros nos debemos centrar en el Señor en este día. Una de las formas de centrarnos en el Señor es la de reflexionar sobre aquellas cosas que en el fragor, en los afanes de los días, las vamos dejando de lado y nunca nos ponemos a pensar en profundidad el verdadero sentido que tienen. Y una de esas cosas no es otra que el compromiso. ¿Qué significa el compromiso? El compromiso es, por definición, algo que nosotros tenemos con otra persona. Un acuerdo, un pacto que nosotros tenemos con otra persona. Cuando Jesús nos mandó que cuidáramos al prójimo, que nos preocupáramos por el prójimo, nos estaba diciendo que dejáramos de lado nuestras circunstancias y pensáramos en la del prójimo. Y para poder pensar en la del prójimo, tenemos que centrarnos en la idea. Y la idea no es otra que entender que una obligación no es un compromiso. No tiene nada que ver, aunque aparentemente sean muy parecidas. Una obligación es algo que nosotros hacemos porque se nos manda de una manera directa a hacer. Por ejemplo, nuestro trabajo. Nosotros sabemos que debemos cumplir con nuestro trabajo. Es una obligación que asumimos con aquella empresa, las personas que abonan nuestro salario. Esa es con obligación que nosotros tenemos. ¿Y cuándo empieza a funcionar el compromiso en esa relación? Cuando dejamos de hacer las cosas por obligación, porque estamos necesitados de hacerlo para poder recibir el salario a fin de mes, cuando transformamos esa obligación en un compromiso y pensamos, yo voy a ser fiel a la empresa porque siendo fiel a la empresa en mi relación es una manera de ser fiel a Dios. Ahí es donde se transforma la obligación en compromiso. Cambia rotundamente nuestra actitud. Entonces, me voy a preparar de buen ánimo para ir a trabajar. Voy a estar dispuesto a ser atento y solidario con mis compañeros y sobre todo voy a ser fiel con aquel que ha confiado en mí. En eso consiste la diferencia entre obligación y compromiso. Ustedes dirán, pero Jesús nos mandó a ser buenos, a tener buenas actitudes con el prójimo, a cuidarlo. Claro, y podríamos decir que ese mandato es una obligación, desde luego. Pero el efecto transformador del compromiso es cuando nosotros hacemos eso, porque es la manera más elevada de cumplir nuestro compromiso con el Señor. Cuando lo hacemos con alegría, con decisión, con entereza, a pesar de nuestras circunstancias, entonces sí, adquiere el carácter de compromiso y estamos cumpliendo el compromiso que asumimos con Dios. Hay un ejemplo muy significativo acerca de lo que representa el compromiso que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo en el primer capítulo,
en los versículos 18 al 22, que es cuando el evangelista narra el nacimiento de Jesús. Y lo vamos a leer para percibir totalmente la idea de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y él, pensando en esto, dijo: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay varias cuestiones sumamente trascendentes que tienen que ver con el compromiso. En primer lugar, Mateo dice que José era justo y no quiso infamarla, sino que quiso dejarla severamente, secretamente. ¿Por qué? Porque si él hubiera hecho público la situación en la que se encontraba María, es decir, con un estado de embarazo, ella podría haber sido muerta apedreada por adulterio, tal y como ocurrió con el ejemplo cuando Jesús llegó hasta una mujer y vio que la estaban por apedrear y dijo: el que esté libre de culpa lance la primera piedra. ¿Por qué? Porque esa mujer había cometido adulterio. Ese era el castigo. Esa era la tremenda responsabilidad que asumió María al decir que sí a Dios, sabiendo las consecuencias que podría tener ese hecho, esa respuesta. Y la actitud de José fue consecuente con su carácter de justo, y él fue misericordioso. Y también reveló la magnitud del compromiso que había asumido con María. En aquellos tiempos es importante destacar que cuando dos personas se comprometían, es decir, asumían que la relación que tenían entre ellos se iba a materializar delante de Dios, y obviamente delante de los hombres, a partir de ese momento se creaba un vínculo en el que la propia sociedad aceptaba que ese hombre y esa mujer estaban comprometidos y se le daba el carácter de casados. Cuando se consumaba el matrimonio, a partir de ese momento, era la materialización, digamos, del casamiento, la ceremonia y la materialización carnal, digamos, del matrimonio. Y en Mateo, seguimos con el primer capítulo, claro, en los versículos 24 y 25, Mateo nos revela que despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, no la rechazó, ni pública ni privadamente. Y dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya sabemos que la figura de no la conoció, es decir, no tuvo relaciones carnales con María hasta después de haber nacido Jesús. Y podríamos entonces entender que el
cumplimiento del compromiso es también el cumplimiento que nosotros tenemos del pacto que tenemos con Dios. Porque en el fondo, amados, todos tenemos un pacto con Jesús. Todos. Lo que pasa que algunos ni sabemos que tenemos un pacto con Jesús. Y una de las formas de cumplir con ese pacto es siendo fieles con nuestros compromisos. Y el más elevado de todos los compromisos es el que se establece entre un hombre y una mujer cuando deciden juntar sus vidas, hacer vida en común, con un proyecto en común, con una visión en común, de acuerdo a aquello que Dios ha prometido dar. Si un hombre y una mujer se casan de acuerdo a la voluntad de Dios, nadie asegura que será un matrimonio perfecto, ni que no habrá problemas, ni dificultades, ni muchas luchas. Pero siempre habrá un motivo para rescatar ese matrimonio, que es la formación de la familia y el compromiso que tanto el hombre como la mujer asumieron delante de Dios para con esa otra persona. El compromiso forma parte de un acuerdo entre dos personas. Si es personal con Dios, el compromiso entre un hombre o una mujer con Dios, pero siempre es entre dos. Esta es la cuestión notable que tiene el compromiso. Por eso, en estos días tan complejos, tan difíciles, que seguimos viviendo con la peste, es la oportunidad que nosotros tenemos para restablecer nuestro compromiso con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra familia. Restaurar los lazos que hayan sido rotos en este tiempo, o que estaban rotos antes de este tiempo y que quedaron en evidencia en este tiempo. Es la gran oportunidad que tenemos de restaurar ese compromiso que asumimos con nuestra esposa o con nuestro esposo delante de Dios. Porque tenemos un motivo para defender ese compromiso, que es el pacto que hicimos con Dios. Y tenemos que ser fieles a ese pacto. Estas son las reflexiones que nos podemos hacer en estos tiempos tan complejos, en el que por momentos pareciera que se ve una pequeña luz en el final, pero más importante que eso es que nuestra relación con Dios cada vez sea mayor, cada vez sea más importante. No por Dios, porque para Él siempre es mayor y siempre es importante. Es por nuestra actitud hacia Él, por nuestro compromiso hacia Él. Vamos a orar por esto, amados, queridos amigos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que en todo hay un propósito. Y en el propósito específico del matrimonio hay un compromiso maravilloso que adquirimos delante de ti con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, cuando constituimos la familia. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a no distraernos, Señor, a no dejarnos perturbar por el ruido del mundo, a no dejarnos llevar por las modas del mundo, por las sugerencias del mundo. Ayúdanos a serte fieles, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo y nos despedimos con una bendición que viene de Dios para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestro prójimo.
que se extienda a los hombres y mujeres que pueblan un país, el país donde vivimos, o el país donde nacimos, o el país donde estamos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima.